Corte B presenta. En un contexto donde la justicia es cada vez más exigente y compleja, el derecho penal se redefine, se adapta y se fortalece, buscando siempre el equilibrio entre legalidad, humanidad y responsabilidad social. A nivel internacional, el derecho penal enfrenta el desafío de interactuar con disciplinas y ciencias que toman en cuenta el funcionamiento cerebral y su impacto en el comportamiento humano, lo cual deriva en el entendimiento de los actos delictivos. Por ello, en la pasada emisión escuchamos a diversas y diversos especialistas en la materia penal y otras ciencias quienes participaron en la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas, realizada en la ciudad de Oaxaca, durante la cual se expusieron temas diversos sobre el delito, el actuar humano, el funcionamiento cerebral, las resoluciones judiciales y otras temáticas interesantes. Para continuar abonando la discusión de una de las materias del derecho más relevantes en la impartición de justicia, en esta emisión compartiremos las entrevistas de otras y otros destacados ponentes. Soy Carla Escárraga, no se muevan, esto les interesa. En perspectiva, iniciamos. Les doy la bienvenida a una nueva edición de En Perspectiva, un espacio de diálogo y análisis con perspectiva de género, donde abordaremos temas jurídicos de interés para la sociedad. Sumamos voces que contribuyan a una justicia más sensible, humana e igualitaria. Este programa es una coproducción del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Gracias a quienes ya nos están viendo a través del 19.1 de televisión abierta, su participación para nosotros es muy importante. Así que los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Facebook, recuérdenlo, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Twitter, @TSJ Oaxaca. Y como su opinión nos interesa, no dude en mandar dudas o comentarios al teléfono de WhatsApp que tenemos disponible 951-304-7533. Como parte de los servicios de atención a la ciudadanía, el Poder Judicial del Estado cuenta con Justiciatel, una línea telefónica gratuita que atiende de manera oportuna a abogados litigantes, personas usuarias del sistema de justicia y público en general. Marcando al 800-719-2232 es posible recibir información sobre trámites judiciales, presentación de demandas en materia familiar, penal, civil o mercantil, mecanismos alternativos de solución de conflictos, la localización de algún juzgado y otros servicios institucionales. Hoy compartiremos las opiniones de especialistas en el derecho penal y diversas disciplinas que aportan el desarrollo de la materia. Hoy vamos a hablar del tema 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas. Con la intervención del doctor Moisés Moreno, comenzamos este segundo programa especial dedicado a conocer la visión de destacadas y destacados especialistas en materia penal, quienes cuentan con una invaluable experiencia en diversos campos, desde la litigación como funcionarios públicos, docentes e investigadores, lo cual nos permite contar con una vasta y diversa perspectiva del derecho penal. Compartimos la participación del doctor Moisés Moreno Hernández, abogado penalista. Desde la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas, saludamos con enorme gusto al doctor Moisés Moreno Hernández, una institución y referente en el derecho penal. Doctor, un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Con gusto, doctor. Coméntenos, ¿ha señalado la importancia de conocer a fondo la problemática de la delincuencia? ¿Por qué es indispensable comprender sus causas sociales, económicas y culturales para diseñar una política criminal eficaz? Bueno, antes que nada quiero destacar la importancia de este evento y agradecer nuevamente a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia el haberlo organizado, porque es un evento de una gran calidad. Los participantes son muy reconocidos y bueno, yo me siento muy satisfecho de estar en este evento. Ahora, con relación a su pregunta, habría que destacar por una parte que en los tiempos actuales la delincuencia, tanto la llamada delincuencia organizada como la no organizada o tradicional o común,
pues han evolucionado grandemente, ¿no? Y eso ha hecho que los sistemas que se han generado para combatirlo resulten ineficaces. Pero claro, nunca ha habido un momento en que se pudiera decir que estos sistemas de control hayan resultado eficaces. Siempre han estado a la saga de los avances de los fenómenos criminales. Y entonces ahí se plantea, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál debe ser la política criminal que hay que diseñar para enfrentarlo? Las políticas criminales que actualmente han existido en la mayor parte del mundo, pues se han caracterizado porque han hecho siempre uso de una de sus alternativas, que son las medidas penales, las medidas represivas de carácter penal. Y han desatendido otra, que es la medida de prevención del delito, ¿no? Y estas medidas de prevención del delito es lo que se vincula con lo que usted pregunta de cuáles son las causas del delito. En efecto, para prevenir la delincuencia hay que conocer sus causas. Escuchamos con mucha frecuencia del gobierno de que no hay que reprimir la delincuencia, sino hay que atender las causas. Pero siempre nos preguntamos, ¿y cuáles son esas causas? ¿Realmente el gobierno mexicano conoce las causas como para combatirlas y de esa manera enfrentar el problema de la delincuencia? Y estamos seguros de que no. Entonces, no hemos visto alguna medida que atienda las causas. Tradicionalmente, y este es un tema de casi finales del siglo XIX, es cuando se planteó esta tendencia de buscar las causas de la criminalidad, porque de esa manera se puede enfrentar eficazmente. Y claro, en aquel entonces se explicaron cuáles son las causas. Hay causas internas y causas externas al delincuente, ¿no? Entre sus causas internas, pues son problemas mentales, problemas fisiológicos, problemas estructurales, y eso lo lleva a delinquir. Problemas externos, pues son o causas externas, pues por ejemplo, las causas educativas, la educación, la cultura, el desarrollo social, el trabajo, la economía, todo eso. Y se dijo, bueno, pues en la medida en que el Estado atienda esos problemas, podrá prevenir la delincuencia. ¿Y qué ha sucedido? Pues que el fenómeno delictivo sigue creciendo cada vez más. Es decir, que las causas no fueron debidamente atendidas. En los tiempos actuales, si partimos de esa visión de analizar las causas, pues nos va a llevar mucho tiempo saber cuáles son las causas que generan, por ejemplo, los robos, que generan los secuestros, que generan el lavado de dinero, que generan los delitos fiscales. Hay una enorme cantidad de formas de realización del delito y eso nos llevaría a analizar una enorme cantidad de causas porque no son exactamente las mismas que influyen en todos los delitos, ¿no? Pero eso igualmente nos va a llevar mucho tiempo y diseñar una política también, ¿no? De ahí por eso que nosotros planteamos la necesidad de que sea una visión integral del problema para que así igualmente se diseñe una política criminal integral que abarque todos los aspectos, incluyendo políticas de prevención, políticas de represión de carácter penal y otras formas de cómo hacerle frente al problema. Pero eso, por supuesto, requiere que el Estado tenga la voluntad política de hacerlo. Y hasta ahora no lo hemos visto. De ahí que el fenómeno delictivo pues cada vez va en aumento, sobre todo el llamado problema de la delincuencia organizada. Doctor, en el contexto internacional, ¿qué tendencias o reformas en materia penal considera que están marcando el rumbo de los sistemas de justicia en distintos países? Bueno, esto puede verse desde distintas perspectivas también. Una, por el propio desarrollo de la delincuencia en sus diferentes formas y dentro de la cual destaca la delincuencia organizada, tanto nacional como transnacional,
Eso ha motivado que se vayan generando políticas para enfrentarlo, no solo a nivel local, nacional o regional, sino a nivel internacional. Entonces se han generado instrumentos internacionales de cómo enfrentar a la delincuencia organizada transnacional. Estos instrumentos han sido propiciados por la Organización de las Naciones Unidas y ellos son los que van marcando las orientaciones que debe seguirse en la política criminal de todos los países que padecen este problema de delincuencia, ¿no? Pero esa política se ha caracterizado fundamentalmente por el agravamiento de las respuestas penales. Entonces, todo se ha ido agravando, es decir, mayor cantidad de penas, mayor número de delitos, y eso a su vez trae como consecuencia que haya mayor número de policías, mayor número de ministerios públicos, jueces, cárceles y demás, ¿no? Pero eso tampoco ha traído como consecuencia el la disminución de la delincuencia. Entonces, esto quiere decir que los propios instrumentos internacionales que se han generado hay que someterlos a revisión y replantear también una visión distinta de cómo enfrentar el problema. Pero la política criminal, pues, también se manifiesta en las legislaciones penales y procesales penales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte final del siglo pasado se inició un movimiento en el ámbito latinoamericano para la transformación de los sistemas procesales penales, Sí. ¿no? Y México finalmente también pues cayó en este movimiento y de ahí que ahora hablemos en México de un sistema procesal penal acusatorio y oral, ¿no? Y se dijo, bueno, pues este va a ser la panacea porque este va a resolver todos los problemas que no ha resuelto el sistema anterior. Ya tenemos desde 2008 a la fecha de la reforma constitucional y del 2014 a la fecha del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué ha sucedido? Pues la justicia penal mexicana no se ha podido transformar, no se ha podido mejorar. Y de ahí, por tanto, que igualmente el sistema procesal penal tiene que someterse a revisión para ver por qué no funciona. Y eso nos lleva a conocer también las causas de la infuncionalidad del sistema de justicia penal en México. Doctor, finalmente, ¿cuáles consideraría que son los principales retos para la evolución del derecho penal en México? Bueno, el derecho penal como una de las principales expresiones de la política criminal, y esta es una afirmación que yo hago que no comparte todo el mundo, Mm. porque algunos piensan que el derecho penal es algo más general, la política criminal, algo chito, no. Para mí, el derecho penal es solamente una de las expresiones de la política criminal, que es para hacerle frente al problema delictivo. Y cuando hablamos de derecho penal solamente, pues estamos hablando de la legislación penal, de los códigos Claro. penales. En México, como sabemos, bueno, tenemos 32 códigos penales, ¿no? Y la tendencia en el mundo es que solamente haya una única legislación en cada país. Ahora lo hemos hecho en la materia procesal. Así es. Otros países lo han hecho en la materia penal sustantiva. La mayoría de los países del mundo solamente tienen un código penal. México tiene 32. Entonces, ¿cuál es el problema que hay que resolver aquí? Unificar criterios legislativos. Y eso se puede lograr generando un código penal nacional, pero el problema no es solamente que tengamos un código penal único, sino cuáles son los criterios que van a sustentar a ese código penal. Si adoptamos criterios equívocos, entonces, por más que queramos, tampoco podrá lograr sus objetivos. De ahí que, pues la tarea importante, los retos importantes es, por una, de carácter académico, de ir diseñando qué tipo de legislación debemos tener en México para que responda pues a los objetivos de garantizar la protección de los bienes jurídicos de los individuos y de la colectividad frente al delito, ¿no?
Y por otra, pues diseñar todo el sistema de justicia penal para que ese derecho penal realmente se pueda realizar, porque el derecho penal por sí solo no alcanza sus objetivos. Se requiere un procedimiento penal, se requiere todo un sistema y es ahí donde se posibilitará que alcance sus fines principales, ¿no? Perfecto, doctor. Pues agradecemos mucho que haya compartido con nosotros y quisiéramos pedirle que finalmente ante nuestro auditorio diera algún mensaje para invitar a que se adentren en el estudio de estos temas que ha tenido a bien compartirnos. Bueno, pues, por una, decía que este tipo de eventos académicos como el que se está realizando ahorita, pues se haga con mayor frecuencia, no solo en Oaxaca, sino en todo el país, ¿no? Porque es importante conocer opiniones diversas para así poder lograr la transformación del sistema de justicia para que responda al Estado democrático de derecho. Actualmente estamos viviendo una crisis tremenda en nuestro sistema y de ahí la tarea de los pues académicos como de los prácticos del derecho penal para que conjuntamente puedan impulsar el desarrollo del derecho penal, del derecho procesal penal y de toda la ciencia penal en nuestro país para que así podamos realmente contar con un modelo de justicia que responda no solo a las exigencias mexicanas, sino que puede ser modelo para otros países. Bien, acabamos de ver al doctor Moisés Moreno Hernández, penalista con raíces oaxaqueñas, quien nos compartió la relevancia de comprender las causas sociales, culturales y económicas para generar políticas públicas eficaces como la prevención del delito, así como hacia dónde se encamina el derecho penal en nuestro país a nivel mundial. En atención al mandato constitucional y con una visión de justicia humana y sensible, el Poder Judicial cuenta con los centros de convivencia familiar, espacios destinados a salvaguardar los derechos de niñas, niñas y adolescentes. El CECOFAN es un espacio seguro, acogedor, pensado justamente en este sector de la sociedad en donde pueden convivir con sus padres o madres en un ambiente de respeto y diálogo. De esta manera, promovemos el fortalecimiento de los vínculos afectivos y el ejercicio de una parentalidad positiva en contexto de separación o divorcio. Aquí la escucha activa, el juego, la contención emocional son herramientas claves para construir relaciones familiares más sanas y proteger, claro, el interés superior de la niñez. Es momento de ir a una pausa promocional. Amable televidente, lo invito a contribuir con sus comentarios y sugerencias en nuestras diferentes redes sociales. WhatsApp o en Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Twitter, @TSJ Oaxaca, al 951-304-7533. En un momento regresamos para seguir escuchando a las y los ponentes que participaron en la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas. Para mantener una mayor interacción, participa con nosotros. Tus comentarios y opiniones son importantes. WhatsApp 951-304-7533. Para tu mayor comodidad, conéctate a través de nuestras redes sociales oficiales. Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, ex, @TSJ Oaxaca. Recuerda que a través de Justiciatel puedes resolver y agilizar tu trámite. Brindamos atención en todo el estado de forma gratuita, rápida y sin requisitos. 800-719-2232. En perspectiva, en un momento regresamos. Para mantener una mayor interacción, participa con nosotros. Tus comentarios y opiniones son importantes. WhatsApp 951-304-7533. Para tu mayor comodidad, conéctate a través de nuestras redes sociales oficiales. Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, ex, @TSJ Oaxaca. Recuerde que a través de Justiciatel puedes resolver y agilizar tu trámite. Brindamos atención en todo el estado de forma gratuita, rápida y sin requisitos. 800-719-2232. En perspectiva, continuamos.
Agradecemos que sigan en sintonía con nosotros. Les recordamos que nos pueden enviar sus dudas o comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Twitter, @TSJ Oaxaca, el número WhatsApp 951-304-7533. Si tienes dudas o comentarios sobre algún trámite, ubicación a juzgados o cualquier tema relacionado con el trabajo judicial, puedes llamar a Justiciatel, la línea de atención gratuita y directa del Poder Judicial, con el número 800-719-2232. En esta emisión estamos compartiendo las entrevistas realizadas a las y los ponentes de la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas. Ahora toca el turno de ver y escuchar al abogado penalista brasileño Vítor de Paula Ramos, quien aborda lo trascendente de las pruebas y testimonios dentro del proceso penal, así como la importancia que las y los juzgadores se capaciten en el razonamiento probatorio. Por su parte, el profesor de la Universidad de Sevilla, Miguel Polaino Orts, expone que se necesita para entender el derecho penal actual dentro del Estado de Derecho y cómo debe evolucionar. Escuchemos a los especialistas, doctor Vítor de Paula Ramos, abogado penalista brasileño, y al doctor Miguel Polaino Orts, profesor de la Universidad de Sevilla. Desde la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas, saludamos con gusto al doctor Vítor de Paula Ramos, quien nos compartirá algunas de sus impresiones. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar acá. Gracias, para nosotros lo es también. Cuéntenos, en los sistemas de justicia contemporáneos, ¿qué herramientas o metodologías pueden ayudar a mejorar la calidad del razonamiento probatorio en las decisiones judiciales? Bueno, ese es un movimiento que estamos llevando hace mucho tiempo porque hubo todo un cambio en la teoría general de la prueba. La prueba dejó de ser un tema sobre reglitas de procedimientos para pensar el proceso como una herramienta epistémica, verdaderamente epistémica, y a partir de eso, que nosotros, los procesalistas, los filósofos, nos pongamos la cuestión de cómo mejorar cada uno de los medios de prueba, cómo mejorar los procedimientos para tener pruebas mejores, cada vez mejores. Y sobre eso venimos trabajando hace mucho tiempo, sobre la prueba testimonial, sobre la prueba documental, sobre la prueba pericial y sobre muchos otros temas como la cadena de custodia, la prueba ilícita. Entonces son muchos temas en los cuales en los últimos 20 años se está trabajando en una forma que no se veía antes. Ok. Dentro de un proceso penal, ¿qué importancia tiene que las partes aporten diversos tipos de pruebas y no únicamente testimonios o evidencia documental? Es una pregunta muy buena. En nuestros sistemas es increíble, pero en nuestros sistemas, estoy hablando de Latinoamérica, pero eso sucede en muchos otros países, la jurisdicción en la cual ponemos más confianza al testigo en general es en la jurisdicción penal, lo que genera algunas contradicciones. Por ejemplo, en Brasil encontramos que en muchos casos en la jurisprudencia civil los jueces y juezas tienen alguna reserva, alguna duda sobre prueba testimonial, no sé si es tan fiable, pero en lo penal muchas veces se utiliza la prueba testimonial sin ningún problema. Y el problema es que nosotros confiamos mucho en la prueba testimonial, lo que muchas veces nos hace hacer investigaciones peores porque confiamos mucho en la prueba testimonial. Y bueno, la prueba testimonial tiene muchas debilidades porque la memoria humana es extremadamente frágil y porque no tenemos formas de detectar mentiras. Ok. Doctor, desde su perspectiva y siguiendo esta línea argumentativa, ¿cuáles son los principales errores o sesgos que pueden surgir precisamente cuando jueces, fiscales o defensores interpretan la prueba dentro de un proceso penal? El principal error, en mi opinión, es que nosotros heredamos de la procesalística clásica italiana de la primera mitad del siglo pasado esa idea de que nosotros miramos en los ojos de un testigo y sabemos todo. Ese me está mintiendo, esa me está contando la verdad.
Eso no es así. La ciencia demuestra que nosotros los seres humanos no tenemos capacidad mejor que la moneda de detectar mentiras de personas desconocidas. Y eso pone en evidencia otro problema. El otro problema es que partimos en general de la idea del falso silogismo de que el testigo o miente o dice la verdad. Y si no tenemos razones para dudar de un testigo que acaba de llegar en el juicio y dice que fulano fue quien practicó el crimen, imaginamos que no tiene razones para incriminar falsamente a una persona, imaginamos que entonces es verdad lo que nos está contando. Y eso no es así, porque lo que nos demuestra la ciencia y la epistemología del testimonio es que la mentira es lo contrario de la sinceridad. Un testigo puede ser muy sincero, pero asimismo contarnos una información falsa, reconocer a una persona falsamente, y con eso, en términos de proceso penal, eso significa poner a inocentes a la cárcel. Perfecto, doctor. Nos gustaría que compartiera un mensaje acerca de sus trabajos, al fin de invitar a nuestra audiencia a que se adentren un poco más en los temas acerca de los que nos ha contado. Bueno, gracias. Yo diría que el razonamiento probatorio y el derecho probatorio más específicamente es una de las áreas del derecho que fue más maltratada clásicamente por la procesalística clásica, porque no tenían condiciones en su época de avanzar más. Pero en la segunda mitad del siglo pasado hemos tenido muchos estudios fuera del área jurídica que desarrollaron muchas áreas, como la psicología del testimonio, la teoría del lenguaje, la teoría de los signos, toda la lingüística. En la ciencia hemos avanzado un montón, y nosotros aprendemos clásicamente que la cosa juzgada transforma el blanco y negro, y con eso que es el mundo afuera que tiene que adaptarse al proceso, pero es al revés, es el proceso que tiene que adaptarse sobre cómo tendremos herramientas para conocer mejor las cosas que suceden en el mundo afuera. Ese, en mi opinión, es uno de los mayores y más importantes giros que estamos viviendo en nuestra cultura jurídica para cambiar la realidad, no solo de abogados, jueces, juezas, fiscales, pero la realidad de las personas que son los verdaderos clientes del sistema de justicia. Así mejoraremos mucho nuestros sistemas de justicia, así que invito a todos y todas que entren en esa maravillosa área que es el derecho probatorio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Les saludamos desde la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas en la ciudad de Oaxaca. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Miguel Polaino. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Cuéntenos, doctor. Sabemos que ha trabajado ampliamente el concepto de derecho penal del enemigo. ¿Considera que esta categoría sigue siendo útil para explicar ciertos fenómenos de criminalidad grave como el terrorismo o el crimen organizado? Sin duda, la verdad es que sin duda. Bueno, este concepto fue acuñado en el año 1985 por mi maestro alemán, el profesor Jacobs, es decir, hace ya 40 años, 41. Él lo utilizó como una forma de descripción de una serie de normas que se encontraban entonces en el Código Penal alemán. Salvando las distancias, esas normas, pues esa problemática sigue subsistiendo en la actualidad. Tengo que decir que Jacobs acuñó el concepto, pero no creó el problema. El problema existía, era precisamente las situaciones en las que determinados delincuentes o grupos criminales particularmente desestabilizadores le hacían un jaque mate al Estado. Y entonces, ante ese desafío, el ordenamiento jurídico tiene la obligación, el Estado tiene mediante sus leyes la obligación de combatir esos hechos delictivos. Y desgraciadamente, porque no hay otra solución, el terrorismo, el crimen organizado, la delincuencia particularmente grave, solo se puede combatir con este tipo de normas especialmente agravadas que reciben el nombre de derecho penal del enemigo. Ok. Doctor, considerando la dogmática penal contemporánea,
¿Qué papel debe desempeñar en nuestros días el derecho penal como parte del Estado social y democrático de derecho? Bueno, los penalistas de los años 50, 60, de los años 60 en Alemania decían que el derecho penal, la pena, era una amarga necesidad en una sociedad de seres imperfectos como son los hombres. Bueno, yo creo que el papel del derecho penal es un papel relevante. Ya hemos dejado, bueno, aquellas quiméricas situaciones o pretensiones en las que se proponía no un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal, como decía Radbruch, pero realmente pues el derecho penal tiene que reducir la delincuencia, la criminalidad hasta límites tolerables para hacer de la vida, bueno, pues un mundo transitable y después evidentemente garantizar también los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la sociedad. Claro. ¿Cómo debería, en ese sentido, cómo debería evolucionar el razonamiento jurídico penal para responder a nuevas formas de criminalidad relacionadas, por ejemplo, con la tecnología y la globalización? El derecho penal no es un producto de la naturaleza, es un producto de la cultura. Y en tanto tal tiene que adaptarse a las necesidades, a las expectativas sociales que existen en cada momento histórico, en cada situación determinada. Tiene que haber una adaptación permanente del derecho a las nuevas expectativas. Un derecho que no se adaptara a las expectativas sería, pues no sé, una fotografía congelada en el tiempo, sería una herramienta histórica. El derecho penal tiene la obligación de ofrecer esa solución y por tanto tiene que adaptarse a las nuevas expectativas. Hace 10, 15, 20, 30 años pues no existían ciberdelitos, no existían bueno, pues manipulación genética y el surgimiento de las nuevas expectativas determinó también la necesidad de que el derecho se inmiscuyera también en esos ámbitos. Es necesario que el derecho se adapte a las nuevas expectativas. Ok. Finalmente, doctor, nos gustaría que para invitar a nuestra audiencia a que se adentre en estos temas propios de las líneas de investigación que usted ha desarrollado, comparta un mensaje. Bueno, yo no soy nadie para dar mensaje a nadie, la verdad, ¿no? Hay grandes maestros que han dado mensajes, no sé, me acuerdo ahora de un inolvidable profesor, el profesor Mir Puig, que decía que hay que soñar, hay que pensar y pensar hasta soñar con el derecho penal. Yo creo que hay que ser honesto, desde luego, con las investigaciones, hay que prepararse, hay que leer mucho, y yo estoy seguro de que las nuevas generaciones superan a las anteriores, ¿no? Las que vendrán después de mí nos superarán a nosotros, como quizá en parte nosotros hemos superado pues algunos planteamientos anteriores, ¿no? El derecho penal tiene que ir siempre en línea ascendente, no ser regresivo y finalmente, bueno, que el derecho penal sea un instrumento también de afianzamiento de la democracia, ¿no? Listo, pues muchas gracias, doctor, ha sido un placer. Nada, el placer ha sido mío volver a México y volver a esta ciudad de Oaxaca, bueno, a mitad de camino entre el mundo azteca y el paraíso. Muy bienvenido siempre, gracias. Gracias. Después de escuchar a dos abogados penales de Brasil y España, entendemos que el derecho penal a nivel mundial comparte retos que deben superarse para construir un sistema de justicia con respeto a los derechos humanos y que responda a los cambios y las necesidades sociales. Antes de ir a esta pausa, les comento que el juzgado de órdenes de protección es una instancia clave para la atención inmediata de mujeres que viven situaciones de violencia. Su función principal es dictar medidas que brinden protección inmediata y reduzcan los riesgos para su integridad física y emocional. Este juzgado especializado representa una herramienta fundamental del Poder Judicial para salvaguardar la vida de las mujeres, fortalecer su acceso a la justicia y enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia. Es momento de ir a nuestra siguiente pausa promocional, pero también les recordamos que nos pueden enviar sus dudas o comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Twitter, @TSJ Oaxaca, el número de WhatsApp 951-304-7533. Vamos y volvemos. Para mantener una mayor interacción, participa con nosotros. Tus comentarios y opiniones son importantes. WhatsApp 951-304-7533. Para tu mayor comodidad, conéctate a través de nuestras redes sociales oficiales. Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, ex, @TSJ Oaxaca. Recuerda que a través de Justiciatel puedes resolver y agilizar tu trámite. Brindamos atención en todo el estado de forma gratuita, rápida y sin requisitos. 800-719-2232. En perspectiva, en un momento regresamos.
Para mantener una mayor interacción, participa con nosotros. Tus comentarios y opiniones son importantes. WhatsApp 951-304-7533. Para tu mayor comodidad, conéctate a través de nuestras redes sociales oficiales. Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Ex, @TSJ Oaxaca. Recuerde que a través de Justiciatel puedes resolver y agilizar tu trámite. Brindamos atención en todo el estado de forma gratuita, rápida y sin requisitos. 800-719-2232. En perspectiva, continuamos. Agradecemos que sigan en sintonía con nosotros. Les recordamos que nos pueden enviar sus dudas o comentarios a nuestras redes sociales. Facebook, les repito, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Twitter, @TSJ Oaxaca y al número de WhatsApp 951-304-7533. Si tienes dudas sobre algún trámite, ubicación de juzgado o cualquier tema relacionado al Poder Judicial, puedes llamar a Justiciatel, la línea de atención gratuita y directa de la institución, con el número 800-719-2232. Continuamos hablando sobre la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas y viendo las entrevistas de quienes fueron las voces principales del Congreso de Especialistas de España, Brasil, Argentina y por supuesto de México. Ahora toca el turno de compartir las intervenciones de la doctora Julia María del Carmen García, y es magistrada del Poder Judicial Federal en retiro, quien aborda la necesidad de integrar la perspectiva de género en materia penal, especialmente en las etapas de investigación y sanción. Por su parte, el doctor Camilo Constantino Rivera apunta la relevancia de tomar en cuenta el pluralismo jurídico en el sistema de justicia penal para atender y entender la diversidad cultural de México, sobre todo en Oaxaca, siendo una entidad con diversidad étnica y lingüística. Escuchemos los comentarios de la doctora Julia María del Carmen García, magistrada del Poder Judicial Federal en retiro, y del doctor Camilo Constantino Rivera, profesor investigador. Desde la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas, saludamos con agrado a la maestra Julia María del Carmen García. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un honor estar con ustedes el día de hoy. Cuéntenos, ¿cómo considera que debe integrarse la perspectiva de género en la impartición de justicia penal, especialmente en la investigación y sanción de delitos contra las mujeres? Bien, la perspectiva de género, hemos platicado, es una metodología, es decir, es una serie de pasos que nos permiten identificar o cuestionar aquellos estereotipos con los que hemos crecido y con los que hemos sido socializados y socializadas a través del tiempo. Esto nos permite identificar que las personas, particularmente hombres, mujeres o personas que tienen características de ambos sexos, tenemos autonomías distintas, tenemos posibilidades de pensar distintas, tenemos corporalidades distintas. A partir de esta perspectiva de género, lo que apreciamos es que esas diferencias biológicas que presentamos todas las personas se tornan o se vuelven condicionantes y generan expectativas de cómo tenemos que comportarnos las personas dentro de los grupos sociales. Así, si yo nací mujer, se espera de mí que sea femenina. Si tú naciste hombre, esperaremos de ti que seas masculino. Y quien no cumple con esa rigidez, vamos a llamarlo así, desde luego de entrada sufre una discriminación o una exclusión. Partiendo de esta idea de lo que es la perspectiva de género, desde luego es de suma importancia para los procesos penales. Si recordamos que el derecho penal en general nos sirve para proteger aquellos bienes que socialmente hemos considerado valiosos, que nos interesa preservar esos bienes jurídicos que tutelamos a través del derecho penal, entonces entenderemos la importancia de que cuando buscamos reprochar ciertas conductas, cuando buscamos mandar mensajes claros desde lo social de qué conductas vamos a aceptar, qué conductas no vamos a aceptar, qué conductas merecen un reproche por parte del Estado, desde luego no podemos perder de vista la perspectiva de género. ¿Y por qué la perspectiva de género? Porque tradicionalmente el derecho ha actuado de manera neutral al género, es decir,
aparentemente todas y todos convivimos en igualdad de circunstancias y en realidad esto no necesariamente es así. Hay que apreciar que en las relaciones sociales ha habido exclusiones de ciertos grupos de personas, les hemos relegado, les hemos discriminado, les hemos excluido y el derecho tiene que hacerse cargo de estas situaciones. Entonces, particularmente cuando hablamos del derecho penal, requerimos que quien juzgue, quien opere, quien administre justicia, lo haga con una visión que tenga en cuenta estas desigualdades históricas y estructurales. Por ello, es tan importante que la perspectiva de género sea tomada en cuenta para que con esa visión de reconocer la asimetría y la desigualdad podamos juzgar buscando no una igualdad formal, porque la ley dice y siempre ha dicho que somos todas y todos iguales, sin embargo, eso aspiraríamos a que fuera cierto. La realidad es que todo mundo somos distintos, la diversidad tendría que ser la regla para las personas. Aquí el tema es que esa diversidad de cuerpos, de colores de piel, de pertenencia a grupos indígenas, de si tengo una discapacidad, de mi edad, si soy persona adulta mayor o si soy una niña o un niño, que eso no se convierta en un obstáculo para que yo acceda por igual a mis derechos y a mis libertades. Entonces, la perspectiva de género lo que busca es evidenciar esas desigualdades y dar herramientas a quienes operan los sistemas de procuración y de administración de justicia para cerrar las enormes brechas de la desigualdad. Esto que requiere eliminar obstáculos o barreras. Y esos obstáculos o barreras pueden ser sociales, pueden ser jurídicos, pueden ser económicos y particularmente para el derecho penal, vuelvo al punto de partida, particularmente para el derecho penal es importantísimo que tome en cuenta estas visiones, porque de lo contrario produce o sigue produciendo este sesgo donde excluimos, donde relegamos, donde no tomamos en cuenta no solo estas asimetrías, sino además la necesidad de eliminar estos obstáculos o estas barreras para que las mujeres tengamos acceso pleno a estos derechos y libertades. Constitucional, porque entonces a la justicia, una vez que la justicia sea capaz de detectar estas abiertas asimetrías, estas relaciones totalmente disparejas que son estructurales e históricas, a la justicia lo que le toca es tratar de cerrar las brechas de la desigualdad, generar condiciones propicias para que las personas que están en tremendos espacios asimétricos alcancen un estándar donde les pongamos el piso lo más parejo posible para que accedan entonces así de la mejor manera posible a sus derechos y a sus libertades. Así, volviendo a la pregunta, el gran futuro tendría que ser ese. Requerimos jueces y juezas, personal de las fiscalías, personal de las defensorías públicas, personal que atienda a víctimas. Si se fijan, la justicia es una ecuación donde involucramos muchos ingredientes que son relevantísimos, porque si falla uno es muy probable que no obtengamos el éxito que buscamos. Y entonces a lo que aspiraríamos en un futuro garantista y protector es que desde el poder político verdaderamente se ocupen de analizar todas estas partes, de todos estos ingredientes indispensables para una justicia pronta, expedita, completa, imparcial, pero que además verdaderamente vea a los sujetos, a las personas a las que se dirige, restaure su dignidad cuando ésta ha sido vulnerada y garantice de la mejor forma derechos y libertades. Entonces, para que ello ocurra, insisto, yo necesariamente veo un futuro donde la justicia deje de ser un motín político y se ocupe verdaderamente de dar un seguimiento integral a todo lo que importa. Solo así hablaremos de un derecho verdaderamente garantista, solo así hablaremos de un Estado constitucional de derechos donde el centro, y vuelvo a la frase inicial, donde el centro sean las personas y su dignidad de manera irrenunciable.
Doctora, un placer, gracias por estos temas trascendentes que comparte con nosotros y gracias por su participación en la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas. Les agradezco el espacio, muchas gracias. Desde la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas, saludamos con agrado al doctor Camilo Constantino Rivera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, a sus órdenes. Qué bueno, muchas gracias. Quisiéramos hacerle algunas preguntas para que comparta con nuestro público un poco más acerca de sus investigaciones y el trabajo que ha realizado. Sí, gracias. Pues básicamente llevo 20 años siendo profesor de Derecho Procesal. Hemos dado clases en toda América Latina sobre temas de Derecho Procesal Penal principalmente y soy egresado de la Universidad de Salamanca en España y el próximo verano voy a estar dando clases allá precisamente sobre temas de negociación, acuerdos y colaboración eficaz. Ok. Doctor, ¿qué implica incorporar el enfoque intercultural dentro del sistema de justicia penal? Bueno, ahí es una cuestión muy compleja, pero muy interesante. Como ustedes saben, el año antepasado, en septiembre del 2024, hubo una reforma muy importante del artículo 2 de la Constitución, que eso deviene de una vieja reforma del mismo artículo 2 del año 2001, en donde se reconocía la autonomía de los pueblos originarios. Ahora bien, cuando se enfoca al ámbito penal, empieza a haber una colisión entre lo que es la justicia ordinaria del mestizaje y lo que es la justicia reconocida tradicionalmente por los grupos y comunidades indígenas. Entonces, para lo que en algunos casos es delito, para ellos no. Por ejemplo, algo tan sencillo, ir a cortar leña al campo. Sabemos que ahora se puede configurar un tipo penal de tala de árboles consumado instantáneamente, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Oye, pero lo vienes haciendo ¿desde cuándo? Desde siempre, entonces reincidente o habitual. No, lo que pasa es de que lo que para la justicia ordinaria puede ser delito, para la justicia indígena no lo puede ser, porque tradicionalmente siempre ha sido así. Ahora, en el derecho ordinario hay una vieja frase donde nos dice que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, pero esto no puede regir para el tema de las personas indígenas. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener un contexto de la realidad o su realidad puede ser diferente a la nuestra y eso no significa que estén ajenos, sino más bien que tienen su propia autonomía. Ok, doctor, México es un país precisamente caracterizado por el pluralismo jurídico. ¿Cómo puede el sistema penal reconocer y respetar esa diversidad sin comprometer los principios del Estado de Derecho? Bueno, en realidad no se comprometen, sino se complementan. Quizá la primera constitución plurinacional fue la de Bolivia en el 2010, pero la reforma mexicana es impresionante. ¿Por qué? Porque no solamente le da una cuestión de autonomía en cuanto a su operatividad, sino incluso en cuanto a su organización o en cuanto a su propio esquema gubernamental. Ahora bien, cuando viene el tema de los derechos humanos, ahí sí tenemos que hacer un enfoque diferenciador. ¿Por qué? Porque históricamente los indígenas siempre han quedado relegados, marginados o excluidos de lo que es la justicia ordinaria. Entonces, ahora cuando se hacen esta serie de presupuestos procesales, pues lo que se busca es lograr ese equilibrio, que no queden en una desventaja frente a las comunidades normales o mestizas, mejor dicho, llamándole así. Bajo ese contexto, yo creo que el hecho de identificar estas características propias de estos grupos originarios no significa diferenciarlos ni apartarse del Estado del Derecho. Ok. ¿Qué relación existe entre el pluralismo jurídico, derechos humanos y garantías procesales, particularmente en casos donde confluyen normas estatales y sistemas normativos indígenas? Bien, básicamente nosotros vamos a interpretar a la teoría de los sistemas como un diagrama de Venn, es decir, donde están todos los círculos con cada uno con sus propias características, elementos o presupuestos, pero estos círculos se entrelazan y siempre va a haber un punto de referencia.
Y yo creo que ese punto de referencia del cual parten estos subsistemas es la dignidad humana. Si no identificamos el tema de la dignidad humana, entonces van a colisionar los ejes normativos. Ahora bien, en el ámbito federal se ha hecho un gran esfuerzo, hasta se ha modificado la Constitución. En el ámbito estatal, algunos estados también han incluido incluso órganos jurisdiccionales especializados para el reconocimiento de las resoluciones de los grupos o comunidades indígenas. Y en el ámbito municipal todavía vamos un poco más relegados, pero el objetivo principal es de que todo sea uniforme y que ese diagrama de Venn se concatene para que ese engranaje funcione y de esa forma podamos tener una mejor garantía hacia los derechos. Garantías en el ámbito de derecho procesal y los derechos humanos en el ámbito del derecho sustantivo. Perfecto, doctor. Pues una vez más, un placer escucharle y que nos haya compartido más acerca de su trabajo. ¿Algún mensaje que finalmente quisiera compartir con nuestro auditorio? Bien, pues primeramente saludar a los organizadores, a mi amigo el doctor Gabriel Regino y claro a la magistrada presidenta, la doctora Erika Rodríguez y Rodríguez, a quienes les tengo un gran cariño, un gran aprecio, porque son verdaderas instituciones del derecho penal en México y estoy seguro que toda esta labor académica va a generar grandes frutos en el ámbito de la procuración y la administración de justicia de nuestro país, que creo que estamos cayendo en una brecha, en una crisis, pero con especialistas como ellos vamos a salir avante. Muchas gracias. Gracias. Con la participación de la doctora Julia María del Carmen García y del doctor Camilo Constantino Rivera, cerramos 2 emisiones dedicadas a ver y escuchar a abogadas y abogados penalistas con vasta experiencia que guardaron la conversación como ponentes en la 20ª Reunión Internacional de Abogados Penalistas, realizada en Oaxaca durante 3 días. Reconocidos y reconocidas penalistas de diversos estados de la República, como Baja California, Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León y por supuesto de aquí de Oaxaca, así como de países como España, Argentina y Brasil, compartieron distintas perspectivas sobre la materia penal y las disciplinas que convergen en las resoluciones judiciales. Agradecemos a todas y todos los participantes y a los asistentes de esta destacada actividad. Es momento de despedirnos y a usted en casa les agradezco que nos hayan acompañado una vez más. Recuerden que esta es una coproducción del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa. Los espero en la próxima emisión con temas que a usted seguramente les interesan. Soy Carla Escárraga, hasta la próxima. Cor TV presentó